escuchas a esta nueva edición de su programa radial Activos. No lo olviden, el único programa de la radio colombiana hecho por contadores para contadores. En el día de hoy hemos traído un artista nuevo para que nuestro público, nuestros ciberescuchas lo conozcan. Él es el cantante bogotano Nicolás Rojas, músico, compositor y productor bogotano. Su catálogo incluye material sonoro para programas de televisión, radio y jingles, así como composiciones y arreglos para distintas producciones discográficas. Esa canción que escuchábamos tiene como título, ¿me ayudas, Fabiola? Yo soy una canción. Yo soy una canción, una bellísima canción que combina el soul, el jazz, y creo que es una muy buena propuesta para nuestros ciberescuchas para que incluyan en su menú musical. Y bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos una segunda parte de nuestro debate que hemos tenido como una eje estructural de nuestro programa este semestre, y es hablar sobre la educación contable en Colombia con un título que hoy pues sugiere algo, una postura es: ¿hay crisis en la educación contable en Colombia? Para ello nos acompañan dos eminencias, diría yo, de la profesión contable en Colombia. El profesor, el maestro de muchos de nosotros, Edgar Gracia, actualmente decano de la Facultad de Contaduría, del programa de Contaduría Pública, director del programa de Contaduría Pública de la Universidad Tadeo Lozano, y la profesora Fabiola Loaiza, una vieja amiga y compañera de hace muchos años. Profesor Edgar y profesora Fabiola, muy buenas tardes. Gracias, Jairo, buenas tardes. Gracias por mi llamada. Buenas tardes, Jairo. Muchas gracias y buenas tardes también para todos los ciberescuchas. No, gracias a ustedes por haber aceptado, especialmente Fabiola, que había sido bastante esquiva en asistir a este programa. Por problemas de salud. Problemas de salud lo impidieron. Bueno, hoy quisiéramos recordar, profesor Edgar, una década de publicación de un texto que para muchos de nosotros ha sido un referente en materia de análisis de la educación contable en Colombia, del hacer al saber. Maestro Edgar, 10 años del hacer al saber, y cuál es el balance de esas reflexiones en la educación colombiana, en la educación contable colombiana de hoy. Fabiola, inicialmente. Bueno, muchas gracias, Jairo. Si de hecho quisiéramos hacer un homenaje sencillo a los autores del libro del hacer al saber, realidades y perspectivas de la educación contable en Colombia, teniendo en cuenta que en junio de este año se cumplen los 10 años de la publicación de este texto, que ha sido muy importante en términos de orientación de la educación contable para quienes trabajamos en este campo. Me voy a permitir hacer una pequeña reseña del libro, o más bien un recorderis sobre quiénes son los autores y los 5 capítulos que hacen parte de este libro. Entonces voy a mencionar en primera instancia al profesor Olver Quijano, que es profesor de la Universidad del Cauca. Él participa en este trabajo con un capítulo titulado Nuevos tiempos, nuevas competencias, de las monocompetencias a la policognición. Él plantea en este capítulo que hay unos nuevos espacios de discusión en los que debe ubicarse las temáticas de educación contable. Plantea también que hay que dejar atrás los espacios de instrucción, del tecnicismo en contabilidad. Hace una pregunta en ese capítulo muy importante, que es cómo interlocutar en un mundo complejo. Entonces partimos ya de la idea de que el mundo no es plano, no es lineal, no es simple, que es complejo y que necesitamos de nuevos lenguajes para poderlo comprender y poder interlocutar en él. Las nuevas competencias en el plano de lo disciplinar es, digamos, el enfoque o la propuesta que hace este autor, y es que estas competencias que están orientadas en las disciplinas son las que permiten avanzar de las monocompetencias a la policognición, que es la propuesta que le hace en ese primer capítulo. El profesor Guillermo Martínez, también de la Universidad del Cauca, plantea una discusión sobre el rediseño curricular contable entre lo profesional y lo disciplinar. Entonces allí también encontramos la preocupación por el tema de las disciplinas en relación con las profesiones, y él parte en este capítulo de reconocer la debilidad para pensar lo pedagógico en la contabilidad, porque él plantea allí que está enmarcada en un discurso que es regulativo e instrumental, que se convierte
a su vez en un obstáculo epistemológico. O sea, ese discurso regulativo no nos permite avanzar para observar el pensamiento y la construcción de conocimiento contable. Plantea entonces allí que es necesario fundamentar el currículo en postulados científicos y en competencias que estén basadas también en lo disciplinar. El maestro Danilo Ariza de la Universidad Nacional participa también en este trabajo con un capítulo titulado La formación del contador público, alternativa para interpretar y transformar un mundo problemático. Entonces allí encontramos otra vez la mirada al mundo de una forma compleja, de una forma problemática, y a partir de allí se plantean las angustias de cómo vamos a hacer para poder observar e interpretar ese mundo. Entonces él habla también de la necesidad de trabajar o de proponer una visión crítica como una opción constructora de conocimiento que nos permita hacer interpretaciones mucho más integrales de la realidad problemática de la que hace parte el contador público. El profesor William Rojas de la Universidad del Valle tiene un capítulo titulado Educación contable al servicio de la fraternidad económica moderna. Él plantea en ese capítulo una propuesta interesante donde dice al final las competencias del contador del futuro, que sería bueno como comentar más adelante. Si hace 10 años se planteaba que estas iban a ser las competencias del contador del futuro, 10 años después, ¿qué sucede? Una de las que plantea allí es que es necesario comprender que las teorías son cajas de herramientas que sirven y funcionan para desentrañar los sistemas de poder que obstaculizan los saberes. Entonces allí también hay una propuesta interesante en términos del análisis disciplinar de la contabilidad y de las disciplinas que hacen parte también de la contaduría pública. Y para finalizar, y en homenaje también al profesor Edgar Gracia que nos acompaña hoy, pues él también tiene un capítulo en este libro que se titula Estado actual de la educación contable en Colombia, donde plantea las relaciones estructurales que se dan entre educación, investigación y teoría contable. Critica en este capítulo las pretensiones de globalización, las pretensiones de la globalización por adscribir la función universitaria a la lógica de la productividad, y hace una invitación a reflexionar sobre la problemática de la flexibilización curricular, las nuevas dinámicas de las profesiones y las disciplinas, y la necesidad de analizar los currículos integrados basados en procesos de investigación y en campos de conocimiento. Bueno, luego de esa presentación que hace Fabiola, maestro Edgar, y dándole primero que todo la bienvenida a nuestro profesor Daniel, quien nos acompaña en la emisión de este programa. Profesor Edgar, 10 años del hacer al saber, ¿y qué ha cambiado en la educación contable en Colombia respecto a esos acertados diagnósticos que allí se hacen? Buenas tardes, me disculpo ante todos. Uno sale de clase y todo el mundo le coge a uno, profe. Se la dice, el problema es ser profesor. Sí. Bueno, yo debo decir algo inicialmente frente al libro, ¿cierto? Hace 10 años. Creo que en estos momentos la discusión que sigue estaba planteada en términos de la tensión hacer y pensar. Creo que por ahí estamos, incluso hoy en día transitamos por ese camino nuevamente, es decir, estamos en ese camino, ¿sí? Es una permanente tensión que hay entre pensar y hacer. Creo que ahí está localizada parte de la crisis que vive el sistema educativo y parte de la crisis que vive la educación contable. Por tradición nosotros hemos navegado, digo yo, mucho más por la senda del hacer, y con alguna imposibilidad debida a la misma forma estructural y a las mismas condiciones bajo las cuales se crearon los programas de contaduría pública, el pensar se vio como reducido, limitado. Y creo yo que ahí está el problema de la crisis, haciendo una observación que no solamente es crisis de la educación contable, sino es crisis como de la educación, yo diría es crisis de la educación latinoamericana, incluso podríamos ir más allá, es crisis de la educación global. Es decir, el mundo está sumido precisamente en una crisis. ¿Y cuál es el problema de la crisis? El problema de la crisis es unas estructuras teóricas, unas formaciones que realmente no resuelven problemas de acuerdo a las necesidades sociales.
digamos que la crisis de pensamiento no es una crisis porque no existan teorías. La crisis de pensamiento es porque lo que existe de alguna manera no ayuda o nunca ayuda a resolver los problemas que existen en la realidad. Ahí creo yo que doy por lo menos un elemento de cómo interpreto yo la crisis. Pero hablando del libro, entonces en ese momento se hace el libro, ¿cierto? Del hacer al saber, se trata de decir, bueno, el hacer es importante, pero lo que más tiene que funcionarnos un poco es el saber, y con todas las limitaciones que tiene el hablar también del saber, ¿cierto? Porque es que el saber también en la modernidad es una cosa y la posmodernidad es otra. Con todas esas limitaciones, lo que tratamos de decir en ese momento en el libro es, bueno, nosotros tenemos que dejar un poco atrás eso del hacer e incrustarnos en las nuevas dinámicas del saber. ¿Qué tanto se ha superado lo que allí se dice? Yo creo que hay unas nuevas consideraciones, sí. Que se han superado en la realidad muchas cosas, no. Creo que el libro sigue siendo vigente y válido. Yo diría que el 95% de su contenido. Yo creo que emergen nuevas problemáticas, y nuevas problemáticas pueden ser aclaradas. Por ejemplo, el problema entre las competencias y las capacidades. Creo que en ese momento nosotros, o al menos compartíamos un criterio acerca de las competencias. Hoy decimos nosotros que el problema no es las competencias, el problema son las capacidades, en fin, tratamos de verbalizar cómo eso se tiene que trabajar fuertemente, en razón a que el problema también de las competencias no son las competencias laborales exclusivamente, ni las competencias cognitivas o argumentativas, sino es en últimas cómo nosotros hacemos para desarrollar el sujeto. Y para desarrollar el sujeto no desde la visión instrumental, que es como utilitaria, sino cómo desarrollamos el sujeto desde sus capacidades realmente, de todo lo que significa ese sujeto que nosotros siempre intentamos construir y reconstruir. Ahí yo creo que se emerge pues como una nueva discusión que seguramente la retomaremos en el camino. Creo que en términos de los diseños curriculares, sí hay, allí en el libro no se verbaliza exactamente, pero se hace como una especie de introducción, y más especialmente en el texto que presenta el profesor Danilo Ariza, y es la necesidad realmente nosotros de andar por la presencia de currículos polémicos. Es decir, nosotros tenemos unos currículos, tenemos unas estructuras curriculares, incluso sabemos mucho de diseño curricular, nosotros incluso sabemos mucho de parcelación, de objetivos, de las formas como se dictan las clases. Creo que se ha progresado mucho en la manera hasta como se dictan las clases, se dictan las asignaturas, nos acercamos a los estudiantes. Creo que hay una nueva dinámica en términos de modernización de los currículos. Pero en el fondo el problema de los currículos es que les falta pensamiento, y el otro problema es que a la luz de que les falta pensamiento, el otro problema es que definitivamente no alcanzamos a problematizar los asuntos reales de la sociedad. Y creo que estamos en la necesidad y en la urgencia de hacer toda una discusión seria, una discusión con expertos, una discusión decantada acerca de lo que significa estructurar un currículo polémico. Por supuesto no quiere decir ello que tengamos que hacer unos saltos al vacío o simplemente negar todo lo que hemos construido, sino yo diría es avanzar en complementación, tratando de hacer unas cosas diferentes, donde indiscutiblemente tenemos que incrustar el pensar como una manera de no solamente abordarlo en términos de la crisis, sino también como una posibilidad de potencia. Es decir, porque es que la crisis fundamentalmente es una crisis de pensamiento, y vuelvo e insisto, hay crisis de pensamiento en la medida en que de lo que nosotros disponemos en los momentos a nivel de las teorías, de las estructuras teóricas, pues lo que nos demuestra la realidad es que no sirven para resolver problemas, y ahí estamos metidos en un embrollo. Y es preguntarnos, por ejemplo, la teoría contable, qué problemas está realmente resolviendo en la vida real, si la teoría es la teoría, o qué tipo de teoría es la que nosotros estamos construyendo, si esa teoría es o no pertinente, si esa teoría realmente tiene unas claras vinculaciones con un contexto real, o con un contexto local, o un contexto global universal, cuáles son los vericuetos de la teoría en términos de las metodologías, para que eso enredado en un currículo realmente se constituya como en un canal, así lo veo yo, realmente potenciador